Para la viga y la carga que se muestran en la figura, determine la reacción en el apoyo deslizante. Sabemos que el apoyo deslizante es el que se encuentra en el punto B. Así que vamos a comenzar aplicando la estática para determinar la reacción que hay en el apoyo en B. ¿Y cómo nos quedaría estas ecuaciones de la estática? Primero, lo que podríamos hacer es hacer una sumatoria de fuerzas en X y diríamos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y que a la derecha son positivas. Recuerden que es igual a 0 porque el elemento se encuentra en equilibrio. Entonces, podemos apreciar de que no tenemos ninguna fuerza que esté actuando a la derecha. Por cierto, antes de continuar, es necesario que ilustremos el diagrama de cuerpo libre. ¿Y este diagrama cómo quedaría? Como aquí hay un empotramiento, nosotros sabemos que en los empotramientos vamos a tener dos reacciones. Por un lado, vamos a tener una reacción que le vamos a llamar V, que es una reacción cortante, y la otra es que vamos a tener otra reacción que le vamos a llamar M, porque dentro del empotramiento vamos a tener un momento. Ahora, nos vamos en el extremo B y podemos apreciar que este tipo de reacciones de rodillo nos van a generar, o este tipo de apoyos, nos genera prácticamente una carga, y esa carga es perpendicular al plano. Entonces, a esa carga nosotros le vamos a llamar RB. Y listo. Ahora sí, podemos continuar aplicando las ecuaciones de la estática y ¿qué es lo que tendríamos? Sumatoria de fuerzas en X, podemos ver que no hay fuerzas en X. Ahora vamos a seguir con una sumatoria de fuerzas en Y. ¿Y cómo nos quedaría esta? Quedaría de la siguiente forma. Sumatoria de fuerzas en Y, vamos a decir que es igual a 0 y que hacia arriba esas cargas serán positivas. ¿Qué cargas tenemos? Como pueden apreciar primero, nosotros vamos a tener el cortante, que de acuerdo a nuestra suposición, porque no conocemos su valor, ni tampoco conocemos realmente el sentido, pero vamos a suponer que va hacia arriba. Por lo tanto, es una carga cortante positiva. Después, hacia arriba también, vamos a tener esta carga de RB, que es la reacción en B, que también estamos suponiendo que va hacia arriba. Y después vamos a tener esta carga uniformemente distribuida. Es una carga triangular y hay que recordar lo siguiente. Cuando nosotros tenemos cargas uniformemente distribuidas, para obtener su magnitud lo que tenemos que hacer es obtener el área de la figura geométrica que representen. En este caso, nosotros tenemos un triángulo. Entonces, vamos a obtener el área de ese triángulo y va a ser la magnitud de la carga. ¿Cómo quedaría entonces? Pues, por cierto, podemos apreciar que la carga va hacia abajo y que este tipo de carga se llama carga uniformemente creciente o decreciente. Entonces, vamos a tener que es menos y ahora sí, calculemos esa magnitud. Sabemos que la base es de L, la altura es de W, 0. Entonces vamos a tener que base por altura entre 2, porque recuerden que es un triángulo. Entonces, eso quiere decir que la magnitud de esa carga nos va a quedar como W0, que sería la altura, por la base, y la base sabemos que es de L, y esto nosotros lo vamos a dividir entre 2. Como pueden ver, tenemos base por altura sobre 2, es la magnitud de la carga, es negativa porque va hacia abajo, y ya no tenemos ninguna otra carga adicional en esta viga. Por lo tanto, esto va a ser igual a 0. ¿Qué podemos apreciar? Que tenemos dos incógnitas y una ecuación, donde las incógnitas son las reacciones tanto del cortante como la reacción que existe en el apoyo B. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a utilizar una ecuación de la estática adicional que sería una sumatoria de momentos. ¿Cómo nos quedaría esta sumatoria de momentos? Pues bien, para ello, yo voy a hacer una sumatoria de momentos en A y esto voy a decir que es igual a 0 y que los momentos en esta dirección son positivos. ¿Y qué tenemos? De antemano sabemos que en A existe un momento y de acuerdo al giro, pues va a ser positivo. Ese momento nosotros le llamamos M, por lo tanto lo voy a poner como M positivo. Después, esta carga uniformemente distribuida, como pueden apreciar,
me va a generar también un momento. Pero aquí la pregunta es, ya conocemos su magnitud, pero para obtener los momentos, realmente, ¿cuál sería el brazo de palanca o la distancia a considerar? De antemano sabemos que me va a dar un giro negativo, ¿y cómo quedaría entonces esa distancia? Hay que recordar que cuando nosotros tenemos una carga triangular, como estamos hablando de un triángulo rectángulo, sabemos que el centroide de estos triángulos rectángulos pues se encuentra más o menos a un tercio del ángulo recto. Eso quiere decir, ingenieros, que el centroide de este triángulo rectángulo se va a encontrar más o menos aquí. Aquí va a estar actuando la carga que nosotros le llamamos un medio de W por L, que es la magnitud. ¿Y qué quiere decir esto? Que la distancia que nosotros vamos a tener desde A hasta nuestra carga, ¿de cuánto sería? Pues sería 2/3 de L. ¿Por qué? Porque el otro tercio, para que se forme la L completa, pues es prácticamente la distancia que hay del ángulo recto al centroide. Entonces, recuerden eso por favor. Cuando tenemos una carga uniformemente creciente, el centroide está actuando a un tercio del ángulo recto. Entonces, vamos a ver, como nosotros estamos sacando momentos con respecto de A, pues entonces eso quiere decir que vamos a tener que es la fuerza, que ya vimos que es de un medio de W por L, y eso lo vamos a multiplicar por el brazo de palanca, que ya vimos que son 2/3 de L. Fuerza por distancia, claro que me van a dar como resultado el momento. Después vamos a tener, si ustedes observan, con signo positivo esta reacción en B. Vean cómo me va a dar un giro en sentido antihorario. Recuerden, en sentido antihorario tenemos momentos positivos. Entonces vamos a tener menos RA y lo vamos a multiplicar por el brazo de palanca, que es L. Todo esto es igual a 0, ya que ya no tenemos ninguna otra carga adicional en esta viga. Esta ecuación nosotros la podremos simplificar y vamos a decir que m menos, ¿a qué sería igual? Pues este 2 entre este 2 se van a hacer 1 y vamos a tener en realidad que es un tercio de W por L al cuadrado más RA por L. Y todo esto es igual a 0. Y listo, ingenieros. Como pueden apreciar, yo tengo una ecuación más. El detalle está en que esta ecuación tiene dos incógnitas. ¿Cuáles son esas incógnitas? Pues por un lado vamos a tener el momento m, por otro lado tenemos el apoyo en A y tenemos una ecuación. Sin embargo, aquí arriba tenemos otra ecuación adicional con dos incógnitas. Pero atención, porque resulta de que esas dos incógnitas no son las mismas. Vamos a tener a V como incógnita y vamos a tener a RB como incógnita. Como quien dice, nosotros tenemos dos ecuaciones y tenemos tres incógnitas. No podemos darle solución todavía a estas ecuaciones. Necesitamos una ecuación adicional. Y como ya se nos acabaron las ecuaciones de la estática, pues de antemano nosotros sabemos que estamos ante un problema estáticamente indeterminado. Vamos a ver. Desde la primera unidad que veíamos esfuerzo normal, después torsión, flexión, pues ¿qué veíamos? Que cuando un problema era estáticamente indeterminado, era porque las ecuaciones de la estática no alcanzaban a dar solución a los apoyos o en su defecto, a las cargas. ¿Y qué era lo que hacíamos entonces? Pues lo que nosotros hacíamos era prácticamente encontrar una ecuación más a partir de las deformaciones. Y entonces es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a encontrar una ecuación adicional a partir de la deflexión de la viga. Entonces, vamos a ver. Hay que recordar que la ecuación para la deflexión, ¿cómo es? Pues vamos a tener que es E por I por la segunda derivada de Y con respecto de X, y esto va a ser igual a la ecuación de la curva elástica de la viga. Para comenzar a encontrar esa ecuación de deflexión, pues primero vamos a determinar esta ecuación de la curva elástica. Y para ello, hay que recordar que lo que hacíamos
era utilizar el método de singularidad. Y a través de este método de singularidad, yo hacía un corte en alguno de los extremos de la viga. En este caso, yo voy a hacer el corte en el extremo muy pegado a B. Algo más o menos así. Observen que mi corte no se encuentra sobre B, porque yo no puedo poner cortes donde se estén aplicando cargas, donde inicie una carga o donde termine. Entonces, observen cómo mi corte está ligeramente a la izquierda de B. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir entonces que vamos a tener una distancia desde A hasta nuestro corte. A esa distancia nosotros le vamos a llamar X. Y aquí vamos a decir que de aquí inicia y nuestra X pues se va a ir moviendo hacia la derecha. Algo más o menos así. Entonces, bien, veamos. Para nosotros determinar esa función de la curva elástica, que por cierto nos describe el comportamiento del momento en toda la viga, lo que vamos a hacer es algo similar a que si yo hiciera una sumatoria de momentos en ese corte. ¿Qué es lo que pasaría? Mucha atención. Yo voy a decir que mi ecuación de la curva elástica quedaría de la siguiente forma. Pues vamos a tener nosotros una carga que es esta carga cortante. Y recuerden que es como si yo hiciera una sumatoria de momentos en el corte. Eso quiere decir que vamos a tener a V, que es la carga, multiplicada por el brazo de palanca, que es la distancia perpendicular de donde sacamos momentos hasta la aplicación de la carga. En este caso, pues prácticamente sabemos que va a ser X. Después, ¿qué podemos apreciar? Que este me va a dar un giro en este sentido. Después tenemos un momento. ¿Y qué pasa? Pues que este momento nosotros lo vamos a representar de la siguiente manera. Como me va a dar un giro en sentido contrario, pues nosotros le vamos a llamar M, pero atención, no es necesario que yo lo multiplique por la distancia, porque en sí este ya es un momento. Aquí sí lo multiplicamos porque esta era una carga, más no un momento. Sin embargo, como nosotros estamos utilizando el método de superposición, debemos de hacer la siguiente notación. Vamos a multiplicar M por el brazo de palanca como si fuera una fuerza, que le vamos a poner que es X, pero atención, porque esto lo vamos a elevar a la 0. Y si ustedes observan, cualquier número elevado a la 0 nos va a dar un 1. Al final de cuentas, en esta notación, yo estoy teniendo M, pero como estamos utilizando el método de singularidad, es muy recomendable utilizar esta expresión de multiplicar por lo que sería el brazo de palanca elevado a la 0. Y vean cómo no se altera la ecuación. Después vamos a tener esta carga que tenemos aquí y va a venir, o más bien nos va a dar un giro en el mismo sentido que este momento. Por lo tanto, lo vamos a poner menos. Pero mucha atención porque aquí hay un detalle que es digno de analizar a profundidad. Si ustedes observan, pues yo voy a tener mi carga uniformemente distribuida más o menos de la siguiente forma. Mi carga uniformemente distribuida vendría algo más o menos así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi corte, lo vamos a poner más o menos por aquí, vamos a exagerar un poquito más el corte como si estuviera más a la izquierda y vamos a ver que mi corte se encuentra en esta línea verde. Pues vamos a ver. Nosotros sabemos, atención, nosotros sabemos que la distancia que hay de donde inicia la carga al corte, pues sabemos que le llamamos X. Pero también sabemos que desde el inicio de la carga hasta donde nosotros, o hasta donde termina, pues tiene un valor de L, perdón. Después, sabemos que esa carga uniformemente distribuida, su altura total tiene W0, pero la altura de esa carga en nuestro corte no la conocemos, por lo tanto le voy a llamar Y. Ahí está. Entonces, lo que yo voy a determinar a través de semejanza de triángulos es la altura o la magnitud de la altura de la carga uniformemente creciente
en mi corte, porque yo no la conozco. Sé que hasta arriba vale W0, pero hasta mi corte realmente no conozco cuánto vale. Entonces, apliquemos triángulos semejantes. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a tener que a Y le va a corresponder el cateto X. Vean cómo aquí tenemos los dos catetos del triángulo pequeño que se está formando y vamos a igualarlos con los catetos del triángulo grande. Es decir, a esta Y, que es el cateto opuesto, pues le corresponde el cateto opuesto del triángulo mayor, que es W0. El cateto adyacente, X, le corresponde el cateto adyacente del triángulo mayor, que nosotros le vamos a llamar L. De esta manera, ingenieros, como va variando de manera lineal, pues vamos a tener que despejar y vamos a ver que tenemos W0 por X entre L. ¿Y qué creen, Inges? Que esta va a ser prácticamente la altura, o más bien es la función que va describiendo la altura de la carga uniformemente creciente. Por ejemplo, nada más por cultura general. Recuerden que en A está mi cero. ¿Cuánto vale esta carga uniformemente creciente en A? Pues sustituimos X igual a 0 y ¿qué tendríamos? Pues vamos a tener que la carga tiene un valor de 0. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos conocer la carga en el punto B? Si queremos conocer la carga en el punto B, pues nos vamos a dar cuenta, presten atención, que vamos a tener que sustituir X igual a L, porque el punto B se encuentra hasta L. Y observen, pues vamos a tener que, si sustituimos X, le ponemos la L entre L es 1, y observen qué maravilla, porque efectivamente, en el punto B, la carga uniformemente creciente tiene un valor de W0, que es esta que tenemos aquí. Entonces, Inges, nuestra función es correcta, nos está describiendo cómo se está comportando esa carga uniformemente creciente a lo largo de nuestra viga. Así que bien, ya tenemos esa carga, pues ahora vamos a ver, vamos a sacar la magnitud para meterla a nuestra ecuación de la curva elástica. ¿Y cómo nos quedaría? Pues bien, nosotros podemos apreciar que la base de cuánto sería, pues prácticamente la base es de X, vean, y la altura hasta nuestro corte, ¿de cuánto es? Pues aquí nosotros ya la tenemos. Entonces, base por altura entre 2, que sería la magnitud de esa carga, nos quedaría algo más o menos así. La base, como ya lo dijimos, es de X y la altura es W0 por X, pero a esa X lo multiplicamos por la de la base y vamos a tener entre L. Observen, ingenieros, hasta aquí es base por altura entre 2. Es más, lo voy a hacer de manera simplificada para que quede más claro. La base sabemos que es de X y la altura es W0 por X entre L. Vean, esta es la altura. Hasta aquí yo tengo base por altura, pero esto me falta entre 2. Entonces vamos a dividir entre 2. Y lo vamos a multiplicar por el brazo de palanca. ¿Y cuál sería el brazo de palanca? Pues presten mucha atención. Resulta de que esta carga está actuando en este punto. Va a ser necesario que yo obtenga la distancia que vamos a tener desde el centroide, que sería, si yo pongo una línea vertical, solamente para ilustrarnos, va a venir la distancia que yo ocupo es del centroide hasta mi corte. Esta es la distancia. ¿Y qué valor tendría esta distancia? Pues vamos a tener que sería la base, que todo esto vale X, menos, hay que recordar que desde A hasta donde se aplica la carga, toda esta distancia es 2/3 de L. ¿Por qué? Porque hay 1/3 desde el B hasta prácticamente la aplicación de la carga. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta distancia, porque vean que no es hasta B, es hasta mi corte. Entonces no puede ser 1/3. Ojo con esto. ¿Qué quiere decir? Que esta distancia que yo tengo aquí, pues va a ser X, como pueden ver que es toda del corte hasta A,
menos 2/3 de L, menos este segmento, pues nos va a dar como resultado solamente este segmento que es el que estamos buscando. Entonces va a ser 2/3 de L. Y listo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar nuestro brazo de palanca? Como ya lo habíamos mencionado, pues vamos a tener que esta es la fuerza por la distancia, que es el brazo de palanca, que vamos a tener que es X menos 2 entre 3, y esto desde luego que lo vamos a multiplicar por L. Y listo. Ahora, mucha atención, porque ¿qué podemos apreciar? Aunque esto es correcto, ingenieros, a la hora de yo empezar a integrar, pues puede resultar un tanto más complejo. Mucha atención, puede resultar un tanto más complejo. Entonces, les propongo lo siguiente, para que vean cómo se va a reducir. Vamos a llegar al mismo resultado, pero vean cómo se va a reducir esta expresión. En lugar de poner esta distancia de x menos 2/3 de L, les propongo lo siguiente. Si yo multipliqué base por altura entre 2, la base es x por altura entre 2, es este término de aquí, pues entonces nosotros sabemos que si todo esto es la base, pues ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tener que multiplicar por el brazo de palanca. ¿De cuánto sería? Pues sería 1/3, vamos a tener que es 1/3 de x. Y listo. Observen ustedes, ingenieros, es importante que si toda mi base es de x y nosotros sabemos que desde el corte hasta donde está el centroide, pues es 1/3 de x, pues por eso lo vamos a poner como se está mostrando a continuación. También podríamos escribir la misma notación anterior que teníamos. Podríamos poner x menos L entre 2 y al final de cuentas, pues claro que también íbamos o podemos llegar al mismo resultado. Pero ¿qué va a pasar? Pues que vamos a tener más complicaciones a la hora de integrar. Sin embargo, como mi base es de x y yo puedo ver que estamos a 1/3 del ángulo recto, pues prácticamente podríamos apreciar que mi base va a ser, o más bien mi brazo de palanca, es 1/3 de x. Y listo. Hasta aquí nosotros ya tenemos nuestra ecuación de la curva elástica. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pues vamos a hacer algunas simplificaciones en esta. Por ejemplo, vamos a tener, aquí no hay mucho que hacer, b por x menos m por x a la 0, menos, aquí sí podemos hacer algunas simplificaciones importantes. Por ejemplo, pues vamos a tener que esto es 1/6 de W0, x por x por x, y vamos a tener entonces que es x al cubo. Entonces vamos a tener menos 1/6 W0 y esto nos va a quedar por x al cubo. Y listo, ingenieros. Como pueden apreciar, nosotros hemos determinado nuestra ecuación de la curva elástica. Y gracias a esta ecuación, nosotros podríamos conocer el momento en cualquier punto de la viga. No obstante, también es importante mencionar que aquí, entonces, de aquí también omití, tenemos que poner la L. Recuerden que la L, vean cómo está dividiendo. De hecho, vamos a modificar un poco esta expresión. Vamos a tener que sería 1/6, o vamos a poner que es W0 por X. Esto nos va a quedar elevado al cubo y aquí lo vamos a poner en la parte de abajo como 6L. Y listo, ingenieros. Ahora sí, ya tenemos nuestra ecuación de la curva elástica. Ahora, vamos a utilizar esta ecuación para poder determinar la deflexión de la viga. Entonces, si nosotros sustituimos los valores en la ecuación de deflexión, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener E por I, y esto va a estar multiplicando a la segunda derivada de Y con respecto de X, y esto va a quedar como V por X menos M por X a la 0 menos, vamos a tener que es 1/6 de L por W0 por X al cubo. Entonces,
Para nosotros poder determinar la pendiente, pues tenemos que integrar y entonces tendríamos que es e por i y aquí vamos a tener que es de y en dx. ¿Y cómo nos quedaría esta integral? Pues como vamos a integrar con respecto de x, pues vamos a tener aquí que es un medio de v por x al cuadrado. Después aquí simplemente vamos a tener que es x a la 0 más 1, pues nos quedaría x a la 1 entre 1. Solamente quedaría de esta manera. Después vamos a tener que es menos y vamos a tener que es x a la 4 entre 4. Entonces tendríamos 1 entre 24 de w0 por x a la cuarta y desde luego que esto va dividido entre l, más una constante de integración. Si nosotros volvemos a integrar, ingenieros, nos vamos a dar cuenta que ya vamos a tener la y, solamente que es nuestra deflexión. ¿Y esto a qué quedaría igual? Pues vamos a tener que es x al cubo entre 3, pues esto nos quedaría como un sexto del cortante por x al cubo. Después vamos a tener que es menos un medio del momento por x al cuadrado y aquí vamos a tener que es, como pueden ver, nos quedaría x a la 5. X a la 5 entre 5, ¿cómo quedaría entonces esto? Pues vamos a tener que es menos 1, 5 por 24 nos va a dar 120. Entonces vamos a tener que es por 120 de w0 por x a la quinta. Esto lo vamos a dividir entre l. Después vamos a tener que es más c1 por x, porque al integrarlo vamos a multiplicar por x, más c2. Y listo, ingenieros. Como pueden apreciar, hasta aquí nosotros ya tenemos una solución general para la deflexión de esta viga. Sin embargo, esta solución general va a ser necesario que a través de las condiciones de frontera obtengamos una solución particular. ¿Cómo quedarían estas condiciones de frontera? Por definición en la mecánica de materiales, sabemos que los apoyos son indeformables. Eso quiere decir que, observen, por cierto, aquí x es igual a 0, acá x es igual a l. Entonces, ¿qué tendríamos? Pues vamos a tener nosotros que cuando x es igual a 0, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener una deflexión igual a 0, porque como ya les había mencionado, en los apoyos son indeformables. Algo similar como condición de frontera vamos a tener en el punto B. Vamos a tener, esto es para B, que cuando x es igual a L, vean cómo el punto B se encuentra a L, porque la distancia de nuestra viga se empieza a medir a partir de A. Entonces aquí vamos a tener que la deflexión es igual a 0, porque el apoyo es indeformable. Sin embargo, falta una cosa más. La pendiente aquí en el empotramiento, pues sabemos que esa pendiente es de 0. ¿Por qué? Porque la pendiente o el eje neutro podría venir más o menos así y después de venir horizontal, pues va a empezar una deformación y vamos a tener algo más o menos así. Pero mientras sabemos que dentro de este empotramiento, Inges, como el apoyo es indeformable, si esta viga estuviera más adentro o más metida, pues quedaría totalmente horizontal la viga. Algo así más o menos, como si esta viga estuviera más o menos hasta acá. Y entonces el eje neutro, pues aquí dentro del empotramiento que es en A, pues quedaría completamente horizontal. Y a partir de aquí, pues sí podría empezar a bajar y después a subir. Por eso decimos que la pendiente de la viga es igual a 0 dentro del empotramiento, que en este caso es A. Y listo. Esas son las condiciones de frontera que yo ya tengo y que voy a sustituir para poder determinar mi solución particular. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a comenzar primero determinando C1. Para ello voy a necesitar las condiciones de frontera referentes a la pendiente, porque recuerden, esta ecuación es la ecuación de la pendiente. ¿Y qué tendríamos entonces? Pues vamos a tener que cuando x es igual a 0, pues sabemos que la pendiente también va a ser igual a 0. Entonces, este término que es la pendiente, pues es igual a 0. Este término involucra a x, sería igual a 0. Aquí sería 0 y este también sería 0. Entonces,
podríamos decir que C1 pues va a tener un valor de 0. Ahora, vamos a sustituir la otra condición de frontera y vamos a decir que cuando x es igual a 0, entonces la deflexión es igual a 0. ¿Y qué vamos a tener? Pues vamos a sustituir ahora en esta ecuación de deflexión. Esta deflexión es igual a 0, porque recuerden que eso dice nuestra condición de frontera. Todos los términos que contengan x pues van a ser igual a 0, porque recuerden que la posición en la que estamos es x igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que prácticamente la constante 1 va a ser igual a 0, porque vean cómo 0 pues sería igual a 0. Entonces vamos a tener, bueno, de hecho la constante 1 es de 0, ya lo habíamos obtenido. Aquí vamos a tener que C2, ¿a qué es igual? Pues es igual a 0. Todos los términos se fueron haciendo 0. Y listo. Hasta aquí yo ya tengo mis condiciones de frontera C1 y C2. Como ambas valen 0, ¿qué quiere decir esto, Inges? Esto quiere decir que esta solución que nosotros obtuvimos haciendo C1 a 0 y C2 también a 0, pues es prácticamente nuestra solución particular. Ahora, como ya lo vimos, pues me hace falta sustituir una condición de frontera más, que es esta. Cuando x es igual a L, y es igual a 0. ¿Y qué creen? Que con esta condición de frontera vamos a obtener nuestra tercera ecuación. Así es. Vamos a sustituirla y obtengamos esa tercera ecuación. Como pueden ver, en esta ocasión la condición de frontera es de deflexión. Eso quiere decir que debemos de sustituir aquí, en esta ecuación. ¿Y qué tenemos? Que cuando la deflexión es igual a 0, la vamos a poner. ¿Esto a qué sería igual? Pues la x es igual a L. Vamos a tener que es un sexto de V por L al cubo. Después vamos a tener que es menos 1 entre 120 y vamos a tener que es W0 por L a la cuarta, porque recuerden que entre L se va. Y después me brinqué este del momento, pues vamos a tener que el momento es menos un medio de m por L al cuadrado. Y listo, ingenieros. Como pueden ver, hasta aquí nosotros ya hemos obtenido nuestra tercera ecuación. Observen, ecuación, a esta le vamos a llamar ecuación número 1, a esta le vamos a llamar ecuación número 2 y aquí le vamos a llamar ecuación número 3. Y observen, las incógnitas que nosotros obtuvimos para la ecuación número 3 serían las siguientes. Vamos a tener que es V como incógnita y el momento también como incógnita. Entonces, como pueden ver, ahora sí, nosotros tenemos un sistema de 3 por 3 ecuaciones y vamos a darle solución. Para darle solución, pues vamos a utilizar el método, podríamos utilizar el método de sustitución. ¿Y qué tendríamos? Vamos a despejar m de esta ecuación 2. Despejando m de la ecuación 2, vamos a tener que m es igual a ¿qué? Pues es igual a RA por, bueno, de hecho aquí pasarían hacia el otro lado, pues vamos a tener que es un tercio de W por L al cuadrado menos RA por L. Ahora, esta m la podemos sustituir, bueno, iba a decir que en la ecuación 1, pero no tenemos m, pero sí en la ecuación número 2. ¿Y cómo nos quedaría? Pues vamos a tener que esto es 0 igual a un sexto de V por L al cubo menos 1 entre 120 de W0 por L a la cuarta y vamos a tener que es menos un medio de L al cuadrado por lo que tenemos como M. ¿Y qué va a pasar? Pues que vamos a tener como M un tercio de W por L al cuadrado menos RA. Observen esta ecuación, o más bien esto es lo que teníamos anteriormente como M. Si nosotros hacemos algunas simplificaciones, ¿qué tendríamos? Pues vamos a tener que es un sexto de V por L al cubo menos 1 entre 120
de W0 por L a la cuarta. Y aquí vamos a tener que es menos, tendríamos un sexto de W. Bueno, en este caso recuerden que todas las W's tienen el subíndice 0 por L a la cuarta menos un medio de L al cuadrado por RA. De aquí podemos encontrar algunos términos semejantes. Por cierto, todo esto es igual a 0. Para hacer la simplificación, vemos los términos semejantes y podemos apreciar que aquí tenemos un término semejante, aquí tenemos otro término semejante. Son los únicos que están actuando en esta expresión. Si nosotros reescribimos esa ecuación ya simplificada, pues vamos a tener que es un sexto de V por L. Esto va a quedar al cubo. Y después vamos a tener que es el nuevo término que acabamos de obtener, que sería menos, porque observen cómo es menos 1 entre 120, W0 por L a la cuarta, menos un sexto de W0 por L a la cuarta. Eso nos da como resultado menos un doceavo de W0 por L a la cuarta. Y después vamos a tener menos un medio de RA por L. Que por cierto, si ustedes observan aquí nosotros a la hora de despejar M de esta expresión, pues RA iba acompañada de la L. Entonces aquí lo vamos a multiplicar por L. Y eso quiere decir entonces que vamos a tener nosotros aquí que multiplicar por L y esta me quedaría como L al cubo. Y listo. Entonces, continuando, pues vamos a tener menos un medio de L al cubo por RA. Y todo esto es igual a 0. Aquí nosotros acabamos de encontrar una ecuación que le vamos a llamar ecuación número 4. Recuerden que lo que estamos haciendo ahorita es simplemente resolver un sistema de 3×3. Lo difícil ya pasó, ingenieros. Ahora, para encontrar la otra ecuación, pues voy a despejar RB. Por cierto, no sé por qué le puse RA. Este debe de ser RB. Esto debe de ser RB. Y RB en todo. No sé de dónde salió el RA, pero todo esto es RB, ingenieros. Una disculpa de antemano. Aquí también vamos a ponerle RB. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Vamos a despejar RB de esta primera ecuación. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a tener que RB, ¿a qué va a ser igual? RB va a ser igual a W0 por L. Bueno, vamos a ponerlo como un medio de W0 por L. Después vamos a tener que sería menos V. Menos V. Y listo. Esta expresión de RB la vamos a sustituir en la ecuación 2. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a tener que es M menos un tercio de W por L al cuadrado, un tercio de W por W0 por L al cuadrado, y después vamos a tener más RB por L. Pero RB ya vimos que tiene un valor de ¿cuánto? De un medio de W0 por L menos V. Esto lo vamos a multiplicar por L, porque recuerden que aquí está por L. Y todo esto va a ser igual a 0. Vamos a hacer una simplificación. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a tener que esto es M menos un tercio de W0 por L al cuadrado. Después vamos a tener que es más un medio de W0 por L al cuadrado menos V por L, y todo esto es igual a 0. Aquí nosotros podemos reducir estos dos términos semejantes. Y entonces tendríamos que es M, después vamos a tener que es más un sexto de W0 por L al cuadrado menos V por L. Y todo esto es igual a 0. Y listo. A esta ecuación yo le voy a llamar ecuación 5. Con esta ecuación número 5 podremos apreciar que no obtenemos mucho. De hecho, esto era más simple. Sí vamos a ocupar esta ecuación más adelante, pero observen cómo la ecuación número 4
está en función de V y está en función de RB, al igual que la ecuación número 1. Vean cómo está en función de V y en función de RB. Entonces, de esta ecuación que yo tengo aquí como V, lo que voy a hacer, como 1, voy a despejar V. ¿Y cómo me quedaría? Pues vamos a tener que V, nuevamente, va a ser igual a ¿qué? Pues va a ser igual a W0, un medio de W0 por L, un medio de W0 por L. Observen. Y esto, el RB lo pasamos hacia el otro lado, pasaría restando, menos RB. Y entonces, Inges, presten mucha atención, porque esta expresión, pues nosotros la vamos a sustituir en 4. ¿Y cómo nos quedaría? Pues vamos a tener que es un sexto de V. Y un sexto, y V, pues ya sabemos que es de un medio de W0 por L menos RB. Después esto lo vamos a multiplicar por L al cubo, menos un doceavo de W0 por L a la cuarta, menos un doceavo de L al cubo por RB. Todo esto es igual a 0. Vamos a simplificar. ¿Y qué tendríamos? Pues al simplificar vamos a tener que es un doceavo de W0 por L a la cuarta. Después vamos a tener que es un sexto de RB por L al cubo. Después vamos a tener menos un doceavo de W0 por L a la cuarta. Luego vamos a tener que es menos un medio de L al cubo por RB y esto va a ser igual a 0. Observen cómo aquí, ingenieros, pues tenemos un doceavo positivo, un doceavo negativo, son términos semejantes, entonces este y este se va a hacer 0. Y entonces, al restar estos términos, menos un sexto, menos un medio, pues vamos a tener como resultado menos 2 tercios de RB por L. Y esto nos va a quedar por L al cubo. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues esto sería igual a 0. Al resolver este sistema de ecuaciones de manera simultánea, vamos a obtener los siguientes resultados. Para la V, nosotros vamos a tener como resultado menos 9 cuartos. Menos 9, de hecho es menos 9 entre 40. Para R, en este caso que nosotros llamamos RB, vamos a tener un resultado de menos 11 entre 40. Y para el momento, vamos a tener un resultado de menos 7 entre 120. Ahora, ¿cuáles son las literales que debe de llevar cada una de estos valores? Por ejemplo, podemos apreciar que la sumatoria de fuerzas pues debe de llevar literales de W0 por L, tal como aparece en la sumatoria de fuerzas. Como pueden apreciar, pues obviamente estas unidades, digamos que tiene V y que tiene RB, tienen que ser iguales, tienen que ser términos semejantes para poderse sumar. Entonces, eso quiere decir pues que vamos a tener W0 por L. Como RB también es una fuerza, pues también vamos a tener W0 por L. Y ahora, ¿qué pasa con el momento? ¿Qué términos debemos de poner? Como pueden ver, debemos de sumar estos términos, pues vamos a tener W por L al cuadrado, que es prácticamente las unidades de momento, W por L al cuadrado. Y para muestra basta un botón. Si yo sustituyo aquí RB, y RB tiene unidades de W0 por L, entonces al multiplicarlo por esta L, vamos a tener W0 por L al cuadrado. Entonces, estos son los términos que deben de llevar, y con esto, ingenieros, nosotros estamos obteniendo todo lo que el problema nos estaba solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.